el tema de hoy es el reino milenial. Los 1000 años que el Señor gobernará aquí en la tierra, donde estarán las naciones, el pueblo de Israel, tal como nosotros conocemos hoy esta tierra. No estaremos nosotros aquí así como estamos hoy día. Vendremos con el Señor, vamos a mirar la Escritura, pero nuestro cuerpo será un cuerpo como el del Señor. No tendrá ningún tipo de limitación. Ya lo que somos en Cristo se manifiesta, el amor, la justicia, la verdad, la paz, el gozo, la sabiduría, el conocimiento de Dios se manifiesta. Ya no es algo como que sí se le nota, pero también se le nota lo del hombre viejo. No, ya no existe. No está haciendo lo de Cristo. Esa es su gloria. Y ese fue el propósito de Dios, manifestar la gloria de su Hijo a través nuestro. Ese es el papel de la iglesia. Y a veces nosotros como que cometemos el error de pensar nuestros pensamientos humanos e interpretar las cosas de Dios como si también fuera humano. Pues el Señor Jesucristo es un hombre perfecto, primer hombre perfecto, el primogénito, pero es Dios en la carne y nos ha hecho partícipes de su propia naturaleza. Nosotros no comprenderemos eso. Ahora nos entusiasmamos y nos emocionamos. A Torros Iván, cuando hablamos de los temas allá, se coge la cabeza, abre el computador, abre su Biblia y dice, no, pero ¿cómo es esto? Pero aquí, allí, pero que allá. Lo chévere, ¿no? Y aprendemos. Y eso es vez tras vez, año tras año, es un tema inagotable. Y cada vez vamos descubriendo muchos más detalles. Al final de todo lo que nosotros conocemos como humanidad, como tierra, lo que podemos entender de los cielos, todo terminará. Todo, como lo conocemos, terminará. Y el Señor hará una nueva creación. Una nueva creación. A nosotros ya nos hizo la nueva creación. Nuevas criaturas. Entonces podremos entrar a esa nueva creación sabiendo exactamente qué es lo que Dios está haciendo. Ya hemos vivido con Él en nuestros cuerpos gloriosos por 1000 años. Un milenio. Hemos visto con nuestros ojos espirituales perfectos todas las cosas como son las cosas de Dios. Mientras que aquí en la tierra el pueblo de Israel y las naciones están apenas pasando por el tiempo y la decisión si quieren o no quieren confiar en el Señor y recibir la vida eterna. Si ustedes lo piensan, serán con los mismos ojos que el Señor Jesucristo nos vio y nos conoció a nosotros ahorita. Nosotros conoceremos a hijos de Dios en el milenio que viven en un cuerpo humano como el que nosotros estamos viviendo en este momento y cumplirán la función para la cual el Señor les da la vida eterna. Será diferente de la iglesia, pero será una función del reino de Dios. Y nosotros tenemos que comprender eso, y si no, ¿a qué dedicamos nuestras vidas? Si no entendemos qué es lo que Dios está haciendo y que un día todas las cosas como las conocemos, cielos nuevos, tierra nueva. Y entonces todas las referencias que solamente hacemos humanas, ¿en qué quedaron? En nada. Tenemos que abrir nuestra mente a la dimensión espiritual eterna, porque Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón, conocimiento, sabiduría, para eso, para que podamos entender sin límite el propósito de Dios. Entonces, eso nos ayuda a tomar nuestras decisiones. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué dedico tiempo a aprender, a desarrollar mi mente? ¿Para qué dedico tiempo a cómo ser eficaz en el oficio que tengo aquí sobre la tierra? Pues si eso no tiene efecto eterno,
pues todo lo que hagamos se quedará aquí, no tiene efecto en la eternidad. Pero si nosotros, aún las cosas naturales, les damos trascendencia eterna, allá tendremos el tesoro. Ese es el propósito de todo esto. Ok, miremos un momentico, por favor, ponme el cuadro 2, los eventos en los cielos, para ubicarnos. Ok. Tribunal de Cristo, este es el rapto. Y aquí, después de que pasen los eventos en el cielo, les recuerdo, vendremos con el Señor a la tierra. A esta tierra tal y como la conocemos. ¿A dónde? Al Monte de los Olivos. Ahí pondrá el Señor su pie y nosotros con Él. Entonces, ya vimos que los eventos en los cielos, mientras que suceden aquí en la tierra, se cumple la última semana de la profecía de Daniel para el pueblo de Israel. Son 7 años. Y si te gusta pensar, son 7 años, los 7 años en el cielo. Ahí qué haremos: el tribunal de Cristo, la adopción, las bodas del Cordero. Vamos a hablar de las bodas del Cordero, de la venida de Cristo, y hablamos del milenio que empieza aquí, los 1000 años. ¿Ok? En muchos pasajes de la Escritura, la relación entre Cristo y la iglesia está presentada como el esposo y la esposa, el novio y la novia. Y hay muchas menciones acerca de la boda del esposo y la esposa, o del novio y la novia, que se convierten en esposo y esposa. Siempre que el Señor habla de la iglesia, ustedes encontrarán una virgen pura y sin mancha, a la cual se le ha dado vestirse de lino fino, sin arruga ni cosa semejante, perfecta. Cuando ustedes escuchan hablar a Dios de su esposa, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento la llama adúltera. Y no hay que confundir estas dos cosas, porque al final de los tiempos, así como el Señor Jesús tiene su esposa perfectamente, esa es su obra de Dios. El Padre tendrá su esposa, que es el pueblo de Israel, hecho perfecto. ¿Por quién? Por el Señor Jesús para él. Y ya no será la adúltera. Pero la Biblia habla de esa relación. Ahora no me digan ustedes ahora, entonces si es esposa y esposa podrán tener hijos. Pues no. Esa es la manera de pensar los seres humanos. El Padre tiene hijos porque Él los genera, como nos generó a nosotros. No necesita embarazar a una mujer. El Señor Jesucristo no va a embarazarnos y a tener hijos en el milenio y en la eternidad. De eso no habla la Biblia. Habla del tipo de relación. Y para nosotros cuando celebramos matrimonio o pensamos en matrimonio, dice, el ejemplo es Jesucristo y la iglesia. Maridos, amen a su esposa, o marido ama a su esposa así como Cristo ama a su iglesia. Y mujeres, sométanse a su marido como la iglesia se somete al Señor. Es un tipo de relación. No tiene nada que ver con el concepto humano que nosotros tenemos. ¿Ok? Para que no tengamos confusiones o sorpresas, pues. Vamos a hablar de las bodas del Cordero. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Dice el apóstol Pablo, cumpliendo el propósito que Dios le puso de trabajar con él, con el Señor Jesús, para la edificación de la iglesia. Dice, porque os celo con celo de Dios. Dice el apóstol, mire, yo los celo a ustedes con el celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es el trabajo que nosotros hacemos como iglesia? Ser colaboradores con Dios en diferentes formas. Él establece a unos en uno, en otro, en otro, en otro.
pero todos estamos haciendo lo mismo. ¿Qué es? El Señor tiene un propósito: preparar a su novia para que esté perfectamente lista para las bodas. ¿No les parece a ustedes que es un privilegio poder tener de la misma actividad que el Señor hace? Porque la Biblia dice que Él se entregó para purificar a la iglesia, para hacerla santa y sin mancha, para presentársela a sí mismo y luego al Padre. Ya hablamos de la adopción, ahora estamos hablando de eso. Efesios capítulo 5, versículo 23. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Comprendes por qué tú no puedes hacer nada para santificarte? ¿Comprendes que tus esfuerzos para portarte bien no te sirven de nada? O tú confías en lo que tú puedes hacer, o tú confías en lo que el Señor Jesús, tu Salvador, el dador de la vida eterna que tienes, hace para presentarte perfecto. Él es el que hace el trabajo. Él nos dice cómo, ya hablamos de eso. El Espíritu Santo de Él mismo, el mismo Espíritu que Él tiene en plenitud, nos lo da para que nosotros podamos ser tal como Él es. No tenemos que hacer el esfuerzo, y eso no significa, como yo soy salvo, entonces ahora lo que me da la gana. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que te dediques a hacer lo que el Señor te dijo. ¿Sabes qué es? A conocer de la obra de Dios, que es la iglesia, junto con el Espíritu Santo, con el propósito de agradar al Padre. Es la Trinidad en este propósito, en este tiempo. Y que Él nos da la oportunidad de, juntamente con Él, que nos da los dones, nos da las capacidades, nos llama para cumplir un oficio. Y a ti te pongo como predicador, ese es tu oficio. Todos los demás deben predicar y compartir con los que no conocen cuál es el plan que tengo para ellos. Pero a ti específicamente te lo doy por oficio, dedícate a eso. A otro lo llama y le dice, ¿sabes qué? A ti te doy específicamente para que mi iglesia sea edificada, te doy la capacidad de que tú puedas entender y saber todo lo que yo hago y tú se lo comuniques a ellos en mi nombre. Se llama profeta del Nuevo Testamento. A ti te doy el don para administrar, porque tus hermanos, mi iglesia, que se reúne aquí, necesita tener estas situaciones para poder desarrollar lo que yo los he llamado a hacer. Se llaman administradores, o presidentes, o diáconos, diaconisas. Pero bueno, el tema no es la administración de la iglesia, pero lo que quiero es llevarlos a que piensen, dejen a un lado, aun cuando les parezca herejía, sus esfuerzos por santificarse, dedíquense a hacer la obra de Dios. Señor, yo no sé qué es lo que yo sé que hay 2, 3, 4, 5, 6, todos hablan aquí de que tú los llamaste y a mí, yo no tengo ni idea de qué es esto. Háblame. Como quieras, dame sueños, llama a un profeta, que los pastores me enseñen. No sé qué método emplearán conmigo, pero yo quiero saber cuál es mi parte en todo esto. ¿Para qué me diste vida eterna? Me diste dones, me haces un llamamiento, me tienes sobre la tierra con vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O si no lo sabes, te toca inventártelo. Y ahí es donde vienen nuestros fracasos. Entonces, cada uno se inventa el ministerio.
Yo tengo el ministerio de los niños pobres. ¿Dónde habla la Biblia de eso? Dice a la iglesia que los huérfanos deben ser atendidos, pero no toca ir a buscarlos, míralos en la iglesia. Y así con lo que tú quieras. Pero tiene un propósito. Lo que tú haces edifica la iglesia del Señor. Y es para la gloria de Él, porque Él te capacita para hacerlo. No puedes decir, es que yo soy el mejor pastor. Yo tengo el privilegio, o tú tienes el privilegio, de participar del ministerio de Dios, guiado por el Espíritu del Señor Jesús, pero para cumplir su propósito. Y eso te hace como Él, porque te identificas en la edificación de la iglesia, Él con su poder y tú siendo partícipe del poder de Él. Entonces sí necesitas capacidad espiritual y poder espiritual y autoridad espiritual para hacer ese trabajo, porque eso no es en tus esfuerzos y como yo soy médico y pues yo me las conozco todas cómo funciona el ser humano. El médico podrá saber, con respeto si hay médicos aquí, podrá saber toda la ciencia que quiera, pero en la vida cristiana ser un bebecito que todavía no puede hacer nada sino escuchar la palabra de Dios. Así es. De esta manera que no confiemos en los dones naturales que tenemos por sí. Si los podemos poner al servicio del Señor sabiendo para qué nos llamó, perfecto. Para eso te los dio. En Apocalipsis 19, 7 al 9, al final de la gran tribulación, cuando la iglesia descienda a la tierra con Cristo, ya es la esposa del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9. Alegrémonos y regocijémonos. Démosle gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Hoy, Señor, gracias por todo lo que me diste la oportunidad. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Las acciones justas, las que hacemos en el Espíritu de Dios. El ángel me dijo, versículo 9, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y estos no somos nosotros. Nosotros somos la novia. Los invitados a las cenas de las bodas del Cordero son todos aquellos en el Antiguo Testamento, contando a Juan Bautista, que creyeron en el Señor. Están invitados a las bodas del Cordero. ¿Dónde son las bodas del Cordero? En los cielos, porque es uno de los eventos que estamos hablando en los cielos. Pregunto, ¿cuándo llegaron al cielo? ¿Cómo? Pues en el rapto yo entiendo que rapta es a la novia. Perfecto. Cuando el Señor bajó a las profundidades de la tierra, ¿a quién les predicó el Evangelio? A todos los del Antiguo Testamento que habían muerto confiando en Él como Salvador. Okay. No están en el paraíso. Ellos no han llegado al cielo. Pero cuando estemos en los cielos, ellos estarán allá. Porque son invitados a las bodas. ¿Cómo pueden estar ausentes si son invitados? Eso significa que el Señor, cuando nosotros lleguemos al cielo, no sé, si alguien lo encuentra me lo puede decir, pero yo no veo en qué momento, si es que ellos nos van a recibir, como los invitados reciben a la novia y al esposo, o si es que después de que hagamos nosotros eso, llegan. No lo sé, pero sé que estarán allá porque son invitados a las bodas. Después de que hayan celebrado las bodas, viene la cena. Aunque las bodas del Cordero son en los cielos, la cena de la boda es en la tierra, cuando el Señor descienda. ¿Ok?
Repito, aunque las bodas del Cordero son en los cielos, y el siguiente evento es venir a la tierra con el Señor, la cena de las bodas, la cena de las bodas, la fiesta de las bodas, son aquí en la tierra. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar. ¿Por qué? Una razón, porque el pueblo de Israel está incluido. Y para que el pueblo de Israel esté establecido como el pueblo de Dios, tiene que ser en el milenio, no antes. ¿Cómo se establece? Los que pasaron de el tiempo de la tribulación. Ellos confiaron en el Señor, no se dejaron marcar, algunos se escondieron en las cavernas, etcétera, etcétera. Bueno, la tribulación ya la estudiamos. Pero son ellos como pueblo, así sean poquitos, porque el pueblo va a crecer durante 1000 años, gobernado por el Señor. Ese es su pueblo. Y lo mismo que con nosotros en el tiempo de la gracia, nos hizo puros santos para Él, en el tiempo de la tribulación empezó el Señor a tratar a su pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que sea su pueblo y para que sea la esposa. Voy a decir un nombre. La esposa de Jehová, porque Jehová es un nombre de Dios Padre que no se puede pronunciar. Tiene unas vocales intercaladas, pero para esa divinidad paterna, su pueblo lo eligió para eso. Y él mismo lo llama adúlteros, fornicarios, fueron detrás de otros dioses, siendo que los desposé conmigo. Son mi pueblo, pero yo los atraeré a mí. Entonces lo cumplirá en el milenio. Ok. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, y solamente lo voy a leer porque respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas para su hijo. Obviamente, Jesucristo y el Padre. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Recuerden que esta es una parábola, una enseñanza a través de un ejemplo. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no supo qué decirle, se coló. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No tiene nada que ver con nosotros. Nada. Nosotros somos la esposa que participa en esa fiesta. Está hablando de los invitados. Y obviamente, ¿cuáles eran los invitados? Sí, pero digamos usando la parábola. ¿Para quién hizo Dios todo eso? Para todos. Para todos. Todos los seres humanos, no importa si es israelita o es gentil, no importa.
para todos. Pero ¿qué hizo el mundo y qué hizo Israel? Pues rechazaron al Señor. Lo rechazaron. No me interesa, yo tengo mi propia manera, yo tengo mi propio programa, yo tengo mi propia manera de vivir. Entonces, cuando miramos todo lo anterior, decimos, Señor, verdaderamente tú eres poderoso, pero eres justo. Eres bueno y amoroso, pero tú cumples tu justicia. Mateo 25, 1, 13, otra manera como lo presenta el Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y fíjense que habla siempre del reino. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pregunto, denme un ejemplo de lámpara en la Biblia. Ok, denme un ejemplo de aceite. Ok, listo. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, no, el Señor no viene. Ese es un cuento chimbo. ¿Cuántos miles de años ha pasado y no ha venido? Y siguen diciendo que va a venir. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, oye, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden aceite, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Chévere, ¿no? El Señor es cómico, es gracioso. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y les dijo, de cierto os digo, no las conozco, ni su voz me suena. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad es, estén apercibidos, interésense en las cosas del Señor, del esposo. Eso, estén atentos, hagan las cosas. Van a saber todas las minucias. Está hablando para los invitados a las bodas, no está hablando para la novia o la esposa. ¿Ok? Por eso digo que el Señor tiene su humor. Tiene su humor. Pero lo interesante de esto es que nada nos está oculto. Sabemos lo que va a pasar con nosotros, con el Señor, con los invitados, con los amigos del novio, con el Espíritu de Dios, con el Padre, con los ángeles, con Satanás, con las naciones. Nada nos es oculto. Nada, todo está lleno de detalles. ¿Cómo es posible que nosotros como hijos, pues eso es como los novios, ¿no? Leen la carta de la novia y vuelve otra vez, o bueno, diría mamá bien, la novia, lee la carta del amado y ya entendió, pero vuelve y la relee y dice, sí es así, y aquí hay un énfasis que no me he dado cuenta, y vuelve y la lee, y vuelve y la relee, y vuelve y la relee, y se la sabe de memoria y la sigue leyendo. ¿Por qué? Porque la actitud suya es de una amante. Pregunto, ¿cuánto amamos al Señor? No porque nos sana, nos provee, nos revela, nos enseña, porque tenemos un corazón amante. Él nos cela con celo santo. Eso es mucho. Dios podía decir, ustedes son mis criaturas. Él anhela, dice, busca los que lo adoren, los que tengan esa comunión íntima, con detalles con Él. Los busca. Todos deberíamos ser adoradores. O sea que nuestras reuniones debían ser
Caramba, que los ángeles se sienten en esos lugares allá a decir, aquí están los hijos de Dios adorando a Dios. Eso no se ve ni en los cielos. Pero para nosotros la adoración es levantar las manos, cantar, yo no sé, un cántico que a veces no dice ni siquiera la verdad del Señor. Nos importa la melodía y si nos entusiasma o no. Pero ¿qué nos interesa del Señor? ¿Qué es lo que nos interesa del Señor? Esa es la pregunta. Entonces, hablemos de la venida. La venida tiene una significancia muy grande. Empieza el milenio. El milenio exclusivamente está puesto por el Padre en su plan, para que el Señor Jesús sea tratado como el Salvador y el Rey, el soberano, el que ya nadie puede discutirle nada. Así no crean en Él, lo tienen que adorar. Ya no hay opción. Las naciones enteras por 1000 años, yo no sé si tú mides 1000 años, son 10 siglos. Entonces devolvámonos de aquí al siglo X y leen la historia en qué condición estaba la humanidad. 1000 años y nosotros estaremos sobre esta tierra que conocemos ahorita, pero el Señor gobernándola 1000 años, 10 siglos. ¿Te puedes imaginar qué estarás haciendo tú como persona con los dones que Dios te dio 1000 años aquí sobre la tierra? ¿Tú sabes qué vas a hacer? Y si no lo sabes, yo tengo que hacerte un reto de preguntarte. Y si no sabes qué vas a hacer, entonces, ¿para qué te preparas? ¿Para qué te preparas? Lo podemos saber, por supuesto. La Biblia nos revela qué vamos a hacer en 1000 años. Y después, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Nada nos está oculto. Pero la pregunta es, ¿cuánto nos ha interesado eso para que nuestras vidas estén enfiladas a eso? Todo lo que hacemos, enfilados a eso. Apocalipsis 24:5 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años para el juicio del gran trono blanco del cual ya hablamos. Esta es la primera resurrección. Y bienaventurados los que participan de esta resurrección. El plan profético de Dios. Ok. Estamos hablando de este tiempo. La venida, la segunda venida, para establecer su reino. Ya pasó los eventos en el cielo, la tribulación, ahora empieza el reinado. 1000 años. 1000 años. Estos incluyen el juicio final o el juicio del gran trono blanco. ¿Listos? Al final, ya casi terminando todo el plan profético de Dios. El milenio. Y pongamos también, creo que nos puede ayudar, el diagrama 3. Un diagrama que es el milenio. Empieza el milenio con un juicio a las naciones. ¿Estoy tapando? Juicio a las naciones. ¿A cuáles naciones? A los que pasaron por la tribulación y no creyeron en el Señor. Dios, el Señor les hace un juicio. Él es el juez, recuerden. Él es el juez. En el milenio Él es el juez, Él es el rey, es el que decide todo. Todo, absolutamente todo. Juzga a las naciones, las encuentra, que no creyeron en Él, mueren y pasan muertas esperando los 1000 años hasta resucitar para el juicio final, donde resucitarán con todos desde Adán hasta este momento. Juicio final.
que no creyeron al Señor en las distintas dispensaciones en donde tenían la opción de creer al Señor o de rechazarlo. Nosotros somos de la dispensación de la gracia. Hubo otros en la dispensación de la ley. Hubo otros en la dispensación de la inocencia. Hubo otros en la dispensación del gobierno de Dios, con los jueces. Y la manera como Dios trató al hombre para llevarlo a que confiaran en Él. Y cada uno en su momento decidió, ¿lo acepto o no acepto lo que Dios dice? Y eso definió su eternidad. Muy bien. Luego los 1000 años, que es el gobierno milenial. Durante esos 1000 años, Satanás estará atado. O sea, no puede intervenir en el reino. No puede intervenir. La Biblia dice que baja el ángel con una cadena y lo ata para que no tenga interferencia en el reino. O sea, no puede actuar en la humanidad, aunque está aquí, estamos sobre la tierra. Al final, Satanás es suelto por un poco de tiempo. Y Dios le permite hacer con los incrédulos del milenio, le permite hacer por un poquito de tiempo lo que le dé su real gana. Lo único es que no los puede matar. Y luego él es el primerito que es juzgado en el reino, en el trono blanco, es el primero que es echado al infierno. Lo inaugura porque fue preparado para él. Una pequeña respuesta. Entonces te lo voy a contestar con una pregunta. Si eso fuera cierto, pregunto, ¿quién les da la convicción de fe aquí? Porque ¿quién es el que da convicción de juicio? De pecado. Entonces, ¿cómo se van a salvar o cómo van a confiar en Dios en la tribulación? ¿Movidos por quién? No, el Espíritu Santo está allí. No viene por la dureza. En la tribulación es un trato que Dios hace con el pueblo de Israel. Exclusivamente es para ellos. La última semana de la profecía de Daniel es para Israel, no es para las naciones, no es para nadie más. Que ahí estén las naciones metidas, por supuesto, jugarán un papel y pueden beneficiarse de lo que Dios hace. Siempre ha sido así. Hay una ley de hacer hermenéutica en la Biblia. Y es, tú debes conocer el contexto del tema. No solamente, es que aquí dice tronos, entonces van a estar todos en tronos. En la Biblia, tronos, dependiendo del contexto, significa gobernar, tener autoridad. Bien sea natural o bien sea sobrenatural. No significa que están ahí sentados en el trono. En otros contextos sí dice que tendrán un trono y que se sentarán en sus tronos, se sentarán. Entonces es físico, ¿me comprenden? Entonces, tengamos un poco de paciencia, escuchemos el contexto, no lo vamos a terminar hoy, es extenso, y nos vamos dando cuenta cómo funciona el milenio. ¿Ok? Bueno. Entonces, el propósito del milenio, hay una palabra en la Biblia que se llama, el Señor Jesucristo, el Padre lo vindica. O sea, Él ejerce su autoridad, su potestad, su dignidad y su majestad de Dios en la tierra. ¿No sería justo el Padre dejar a Jesucristo que las naciones lo vieron como el Salvador y lo vituperaron, hicieron con Él lo que quisieron? Las naciones lo escupieron, lo flagelaron, todo eso que hicieron con Él. No lo consideraron el Salvador, no lo consideraron los israelitas el rey prometido, nada de eso. Entonces Jesús fue vituperado y ascendió a los cielos sin haber sido reconocido. El Padre proveyó el milenio para que Él sea el Salvador, Dios en la carne, el Creador,
el que tiene todo poder y toda autoridad en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, delante de quien todo ser creado tiene que doblar su rodilla y reconocer, Él es el Señor. Esa es la vindicación que el Padre le hace al Señor Jesucristo, justa. ¿Ok? Muy bien. Miremos las condiciones que van a existir en el milenio. ¿Cómo será el milenio? Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? Sión, Jerusalén, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Durante el milenio, eso es lo que Dios hace con Israel. Lo puso por cabeza, y todas las naciones deben ir a buscar la bendición que Dios da a través de su pueblo. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué? Para poder entender el milenio, tenemos que leer lo del Antiguo Testamento, porque es para ellos que están dadas las promesas. Hay unas profecías del Nuevo Testamento que las vamos a leer. Pero para tener entendimiento tenemos que buscarlo en el Antiguo Testamento, que es donde Dios habló acerca de todas estas cosas para su pueblo. Isaías 9, versículos 6 y 7. Eso lo conocemos, eso lo usamos mucho. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, su reinado, su poder, su potestad. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. No habrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Eso que habrá el Señor en milenio es por toda la eternidad. Así como lo que hizo para la iglesia es por toda la eternidad. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No es porque los judíos se porten bien, no es porque ahora se arrepintieron, nada de eso. Sí tendrán esa actitud. Se verán perdidos y dirán, Señor, tú eres nuestro libertador, Dios nos ha dado promesas, nos van a destruir, estamos borrados del mundo si tú no intervienes. Cuando el Señor interviene. Así los libera cuando estén sitiados por las naciones en la gran tribulación. Ahí es cuando los salvará. Muy bien. Estoy tratando de sacar cosas para no hacerlo tan largo. Muchas de las bendiciones que se han mencionado en el Antiguo Testamento, pues las podemos entender. Pero cuando nosotros hacemos como un bosquejo, o sea, hacemos como una lista y miramos cada una, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta de la grandeza que significa el reino de Dios a través del pueblo de Israel. Ahorita ni siquiera un rey nos dice mucho porque nosotros no estamos acostumbrados a considerar el reinado. Tal vez si fueran ingleses o fueran, no sé, los que tienen todavía reyes, pues dirían, bueno, yo sí entiendo el reinado. Para nosotros no significa mucho, es algo como por allá superado. Uno a veces habla con personas de rey y dice, pero ¿en qué está? Si eso, los reyes ya están mandados a recoger. Tenemos que vivir en una democracia participativa. Dios no piensa así. Dios piensa en la teocracia. Él es el rey y Él debe gobernar a la creación entera. Eso es lo que piensa Dios. ¿Qué habrá en el milenio? Paz, sin límite. Paz. Ya no habrá ni revoluciones, ni habrá paros armados del ELN, ya no habrá
nada, ningún reclamo de eso, ni los franceses reclamarán la libertad tal, ni nada. Pura paz. Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Todos los que defienden la paz porque dicen que no más armas, caramba, si leyeran esto dirían, hay un día, Dios es justo, donde ya no habrá más armas sobre la tierra. Zacarías capítulo 9, versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Paz. ¿Qué otra cosa habrá? Gozo. Isaías 9, 3, 4. La plenitud del gozo será una característica del reino milenial. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madía. El Señor hará eso. Esa será su manera como gobernará. Paz, gozo, santidad. O sea, apartados para servir al Señor. La gente ya no tendrá que decir, ay Señor, es que tengo que trabajar para desayunar. No puedo dedicarte ese tiempo, más bien te lo voy a cambiar por el viernes o por el sábado. No, Señor, el domingo no puedo estar porque me salió un segundo trabajo y entonces tengo que aprovechar la oportunidad. Eso ya no existirá entonces. ¿Por qué? La gente se consagrará y vamos a ver que la gente no tendrá que trabajar por comer, sino por desarrollarse. Isaías 1, 26 y 27. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Si ustedes van a observar que todas estas cosas tienen que ver con los israelitas, no tienen que ver con las naciones. Pero las naciones recibirán de las mismas bendiciones si las buscan en Israel, donde está su Dios. Así fue en el Antiguo Testamento. Las naciones, para recibir las bendiciones que Dios le daba a Israel, tenían que ir a Israel. Aquí será lo mismo. Eso nosotros no hacemos parte de eso porque ya el Señor hizo todo lo que tenía que hacer con nosotros. Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Habrá justicia, una administración perfecta de justicia individual y comunitaria. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jeremías 31, 29 y 30. Hablando de justicia. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, o sea, están destemplados, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. El que peque estará destemplado, pero su pecado no se puede manifestar durante el reino, le toca esperar hasta el juicio del gran trono blanco cuando termine el milenio. Mientras tanto tiene que vivir bajo la justicia, la santidad, todo lo que el Señor establece en su reino. Ustedes se pueden imaginar el sufrimiento de esas personas queriendo hacer lo malo y mostrar su rebeldía contra Dios y no lo pueden hacer.
pero lo tienen la entera. En el Antiguo Testamento, el Señor bendecía generación tras de generación, hasta 1000 generaciones de los que le eran fieles. Y castigaba a los infieles hasta la 3ª y 4ª generación. Allí ya no será así. Los hijos ya no pagarán. Y habrá los que rechazarán al Señor como Dios y como Salvador. Lo rechazarán, pero no pueden expresar eso. No pueden hacer nada. No puede haber culto satánico, no puede haber reunión de una religión donde vociferan contra Dios. Al contrario, tienen que adorarlo, tienen que portarse bien, no pueden infringir la ley. Eso es complicado. Será un tiempo de pleno conocimiento. La ciencia, el conocimiento humano será ilimitado. El ministerio del Rey ofrecerá a la gente pleno conocimiento. Habrá enseñanza de la palabra de Dios, por supuesto, es la sabiduría, pero sin paralelo, sin limitar. Isaías 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Nosotros ahora vivimos como que somos unos poquitos que adoramos al Señor y el resto de la humanidad hace lo que le da la gana y no le pasa nada. Bueno, llegará un día donde será al revés. La mayoría serán adoradores del Señor. Y los que no lo pueden manifestar en contra. No habrá maldición sobre la tierra, las maldiciones serán removidas. Ustedes recuerden cuál fue la maldición. La primera maldición sobre la tierra, le dijo el Señor a Jehová. Perdón. Gracias, pastor. Adán, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Maldita será la tierra por tu culpa y te producirá cardos y espinos. Esa maldición será removida. Isaías capítulo 11, versículos 6 y 9. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. El león como buey comerá paja. Sus leones ya comen paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Y nosotros estaremos aquí y seremos testigos de todo eso. El cuerpo de Cristo, Él está gobernando, Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Y Él expresará su gloria y todo lo que Él es a través de nosotros. Su carácter en nosotros define lo que hacemos. Una medida de fe nos da el Señor en este tiempo y una medida de gracia. Aumentanos la fe, entonces también nuestras responsabilidades aumentan y por lo tanto la gracia de Dios tiene que aumentarse para que podamos cumplir lo que implican las responsabilidades como hijos de Dios. Pero no podemos decir, auméntame la fe, ay Señor, pero ya no, tú me mandas a hacer esto, pero no lo hago. Entonces recibimos disciplina. ¿Por qué? Porque nos estaríamos comportando como hijos indignos. El Señor es veraz
Y el Señor no se arrepiente de lo que hace. Nosotros no podemos decir, yo te acepto como mi Señor, pero cuando llega el momento, no, Señor, yo tengo otra cosita que hacer primero. No puede ser. Pero eso lo aprendemos aquí sobre la tierra.